predicación del día de hoy por amor al tiempo, porque el tema es muy extenso y el tiempo corre, la verdad. Entonces vamos a desarrollar lo que es la segunda parte de lo que vimos el lunes pasado. Usted recordará que el lunes pasado estuvimos hablando de lo que era el sacerdote, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vimos quién era el primer sacerdote, cuáles eran las funciones, y todo radicaba que en el Nuevo Testamento había un sacerdote superior. Ese sacerdote se llamaba Cristo, la cual el Nuevo Testamento denomina el sumo sacerdote. Eso quiere decir que el Antiguo Testamento, todos los sacerdotes que estuvieron establecidos ahí, no pudieron cumplir lo que era eliminar el pecado, sino que a través de la liturgia, de las normativas, lo que hacían los sacrificios era tapar el pecado. Pero Jesucristo no solo fue el sumo sacerdote, sino que también fue el sacrificio. Recordará usted que en el Antiguo Testamento se sacrificaba lo que era un cordero. Por eso la Biblia dice un cordero sin mancha. Entonces en el Nuevo Testamento Jesucristo se pone como el cordero sin mancha. Entonces, por tanto, la Biblia da como resultado que ahora Dios no necesita un individuo en el Antiguo Testamento como Aarón, como Samuel, que representaba al pueblo. Hoy, cuando nos ve a cada uno de nosotros, lo que ve es a nuestro Señor Jesucristo. Finalmente decíamos que el tema sacerdote no solo se aplica al Antiguo, al Nuevo Testamento, sino que también puede ser aplicable a nuestros tiempos con el cuidado de nuestra familia. Si usted es cabeza de hogar, usted es un sacerdote. Y decíamos que no iba a ser lo del Antiguo Testamento, que era sacrificar un cordero, sino que iba a orar por los suyos, a pedirle al Señor que cuidara a sus hijos, que los bendijera y pedir por misericordia. Finalmente, mis hermanos, quedó en conclusión tres cosas. Número uno, que solo hay un sumo sacerdote en la actualidad llamado Jesucristo. Número dos, que el sacrificio que hizo este sumo sacerdote fue única, para vez y para siempre. Por tanto, ya no se tapan los pecados, sino que se eliminan. Y tercero, hoy ya no se necesita tanta normativa, sino que usted y yo podemos entrar confiadamente delante de la presencia del Señor. Eso es, en resumidas cuentas. ¿Qué vamos a ver ahora? El profeta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que se nos dificulta a nosotros como cristianos? Que a veces no sabemos definir los términos que están dentro de la Biblia. Si yo le preguntara a usted, ¿qué es la Biblia? ¿Cuál sería su respuesta? Si yo le preguntara a usted, ¿qué es Dios? ¿Me lo puede presentar? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Quién es Jesús? Y si usted se siente con el término de que no sabe cómo responder, no se preocupe, porque hasta los estudiosos en tiempo actual están en debate. Pero hoy, bajo el Espíritu Santo, esperamos que el desarrollo de este tema no lo confunda más de lo que ya estamos, sino que usted pueda entender qué es un profeta, por qué Dios ocupa a un profeta y cuál es el término del profeta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Haré una pregunta que se va a desarrollar en todo el culto.
¿Existen profetas en la actualidad? Segunda pregunta, ¿existe la profecía en la actualidad? Tercera pregunta, ¿qué hacer si el que me dijo que esa profecía era para mí no se cumplió? La Biblia establece un orden. Vamos a ir como el sacerdote. Pero antes, mis hermanos, vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir a Dios sabiduría. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu infinito amor, Señor. Permite que el tiempo pase lento para que podamos desarrollar, Señor, todos los temas, conceptos y versículos para entender bien quién es un profeta, cuál es la función del profeta y sobre todo, Señor, que tú siempre has estado al cuidado del ser humano. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos redarguye, Señor, nos enseña la verdad, Señor, nos quita el sufrimiento, nos da fe, nos da gozo, pero sobre todo nos da plenitud de que aquel que murió en una cruz, Señor, lo hizo por cada uno de nosotros. En tu santo nombre oramos, Señor. Pon palabras en este siervo para que no sea palabras técnicas o palabras de hombre, Señor, sino que sea la Biblia explicada correctamente, no para confundir, sino para aclarar y sea de bendición para cada uno de mis hermanos. En tu santo nombre te lo pido. Amén y amén. Mis hermanos, si trajo su Biblia, si trajo su celular, busquen su Biblia, Deuteronomio 18:18. Busquen su Biblia, Deuteronomio 18:18. Vamos por lo más básico. ¿Lo tiene? La Biblia se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Lo volvemos a leer. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Andate al versículo 22. Versículo 22 dice de la siguiente manera: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengáis. Lo vamos a volver a leer. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la palabra del tal profeta, no tengas temor de él. En el mismo capítulo, mis hermanos, se establecen dos cosas. Número uno, que Dios levanta al individuo como instrumento para dar a conocer sus planes. Recuerde que estamos hablando del pueblo de Israel. Entonces Dios escoge a un individuo y ese es el portavoz de lo que Dios quiere hablar. Pero la esencia del profeta la encontramos en 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro, versículo 1:21. Yo sé que estos temas son difíciles, le puede dar sueño, pero ni modo, hermano. Dígale al pastor, ¿por qué escogió estos temas? Porque son bien pesados. Esto ya no es leche, esto es pura carne. Son predicaciones muy pesadas. 2 de Pedro, 1:21. ¿Lo tenemos? Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad. Hermano, eso significa que Nostradamus hay que examinarlo muy bien, ¿verdad? Las profecías de Baba Vanga hay que examinarlas muy bien, porque literalmente la Biblia establece que la profecía fue traída por voluntad. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso quiere decir que si algún hermanito de aquí le dijo: híjole, yo fumé algo y te vi en un lugar en lo más alto, Nel,
¿Está entendiendo que la profecía, si algo le tengo miedo a yo, se lo digo de corazón, es la profecía? Y mira dónde me vino a meter el pastor Freddy. ¿Sabe por qué? Porque la profecía es bien delicada. Una pequeña interpretación y ya todos nos hicimos herejes. Un pequeño desvío y ya todos rechazamos a Jesús. Pero pastor, ¿cómo no me puedo perder de la profecía si yo sigo la palabra del Señor? ¿Cuál es la mejor inspiración divina? Cuando usted nos escucha a nosotros tres predicar aquí, fíltrelo con esto. Yo le digo, yo soy fan de estos dos, pero a veces digo, esto es de Daniel y esto viene del Señor. Esto es de Freddy y esto viene del Señor. Y Dios los utiliza, hermano, como no tiene idea. Así como Dios utiliza al pastor donde usted va, porque Dios los utiliza. Pero leamos lo que dice ahí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué es en la palabra santo? ¿Qué significa santo? Apartado. Eso significa que no cualquier ingrato va a venir aquí a decirle que usted está lejos del Señor. Tiene que ser una persona que ande en los caminos de nuestro Padre Celestial, que sea una persona que entregue el corazón al Señor. Yo no puedo decirle a usted, usted anda en pecado, hermano. Cuidadito con ocupar al Señor en esos términos. Porque no es inspiración de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice que es el Espíritu Santo, la santa palabra? Un consola, aquel que intercede por. Entonces, si el Espíritu Santo habla por el individuo que se hace llamar profeta, debe de traer tres aspectos: la palabra de Dios, el consuelo y el juicio que usted puede retener si usted se arrepiente. ¿Está viendo que todo va cuadrando? Hago la pregunta: ¿quién fue el primer profeta de la Biblia? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién fue el primer profeta? ¿Quién fue el primer profeta? Cuéntela así. ¿Quién es? ¿Quién fue el primer profeta? ¿Quién? No tenga miedo, no tenga miedo, no se preocupe, que así como usted se está sintiendo, así me sentí yo y se sintió el pastor Daniel cuando tuvimos esta clase, y a nosotros nos agarraron peor, y aquel se sacó 2 y yo saqué 3 y ahí sacamos un 5. Así que no se preocupe. Si usted siente que anda en las nubes, no se preocupe. La enseñanza dice, nunca regresa. Así que no se preocupe, hermano. Y le voy a dar una para que se siente y se relaje. Si es aquel topado y este topado pasamos, usted también va a pasar, hombre. No se preocupe. Entonces vamos a seguir. ¿Quién fue el primer profeta? Algunos dicen Abraham, otros dicen Moisés. ¿Quién da más? ¿Se acuerda cómo establecimos quién era el primer sacerdote? ¿Quién era el primer sacerdote que habla la Biblia? Ajá. Ajá. Exacto. Sucede lo mismo con los profetas. Se lo voy a volver a repetir porque este sí estudió. Sí, estudió, yo lo sé. Explicábamos el lunes pasado
que indirectamente la Biblia nos explica que el primer sacerdote fue Melquisedec, porque en el Nuevo Testamento dice Jesucristo de la orden de Melquisedec. Pero Dios cuando estableció las normativas legalmente, estableció a Aarón como el primer sacerdote legalmente, con normativas, dictámenes y toda estructura administrativa. Entonces, no nos vamos a pelear. El primero es Melquisedec, indirectamente, legalmente es Aarón. Lo mismo pasa con los profetas. Hay un gran debate que no nos vamos a meter en ese dilema, porque ya le dije que los otros dos sacamos 5. Pero el primer profeta que la Biblia intuye sin haberlo establecido Dios, ¿sabe quién es? Mire cómo los tengo. Ahí, ¿qué dijo? Busca Judas 1:14. Judas, ¿y quién fue, pastor? Léalo conmigo. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de... Entonces, la Biblia explica que indirectamente Enoc fue el primer profeta. ¿Qué dice por allá en el Génesis? Y Enoc caminó con Dios y no vio. Indirectamente. No me vaya a venir aquí al finalizar, pero pastor, mire que la teología... No. Indirectamente. Ahora, pastor, legalmente, ¿cuál es el primero instituido? Ahí sí le dio el clavo a la hermana, tal vez porque el esposo se llama así. Génesis 27. Génesis 27. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es... ¿Se acuerda del choque de Abraham que fue a Egipto y que cuando le dijeron, esta es tu esposa? Y le dijeron, él, no, es mi hermana. ¿Cómo va a creer que no, es mi hermana? ¿Por qué lo hizo Abraham? Porque si decía que era su esposa, entonces dijo aquel, no. Pero dijo Faraón, ay, esta muchacha está bonita, pero me voy a echar un sueñito. Y en la revelación le dice el Señor, cuidadito que le toques la mujer a ese. Cuidadito. Mire lo que dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido. Se imagina que le digan, ahora pues devuelve a Freddy y a Betty. Ahora pues devuelve a Daniel a Isabel. Deja de estarlo mirando. Porque profeta del Señor es. Y mira lo que le dice, y orará por ti y vivirás. O sea que si Abraham no oraba, y si no le devolviereis, sabéis que de cierto morirás tú y todo. Aquí Dios está dando un inicio. No se meta con un siervo de él. Esto incluye profetas y en la actualidad predicadores. Y esto va para los predicadores. No te preocupes, viejo, si se burlan del cristianismo. El amo y Señor del tiempo es el que designa, que es nuestro Señor Jesucristo. No te preocupes. Mira, aquí está la prueba, ¿ves? Tus burladores, los que te tienen de menos, no te preocupes. Imagínense que este es profeta. Ahora nosotros que somos hijos del Señor, no nos va a cuidar. Ahora, retrocedamos. Indirectamente la Biblia en Judas 1:14 nos dice que el primer profeta fue indirectamente. No afirma, indirectamente. Ahora, directamente, ¿quién es? Abraham. ¿Por qué, pastor? Porque dice aquí en Génesis 27, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Así que, mis hermanos, el primer profeta considerado legalmente es Abraham. Es el primero que Dios ocupa. Vamos resumiendo. ¿Qué es un profeta? ¿Es un portavoz de quién? A Dios. ¿Qué declara el profeta?
Usted puede. La palabra de Dios, consuelo y juicio. Va sacando el 10, miren. Y número 3, ¿cómo identifico si es profeta o no es profeta? Si lo que dice se cumple. Si no se cumple, en coloquial salvadoreño, es pajero. Ahora, número 4, ¿cuál fue el primer profeta indirectamente? Enoc. ¿Cuál fue el constituido legalmente? Ahí estamos. Mire qué bonito. Ya cuando llegue con el pastor Freddy, con el tabernáculo, usted va a decir, no me tiene que enseñar nada. Ya aprendí con el pastor Ismael. Así diga. Vaya, ahora definamos los 3 conceptos de lo que hace la función del profeta bajo versículos. Número 1, hablar en nombre de Dios, la palabra de Dios, Jeremías 1:9. Vamos corriendo que el tiempo nos come, pero vamos bien. Jeremías 1:9. Mire que para esto sí estudié. Jeremías 1:9, ¿lo tiene? Dice, y extendió Jehová su mano y tocó, ¿qué dice? ¿Qué decía ya? Que toda profecía no es inspirada por hombres, sino dada por... Entonces viene Jeremías, elegido como profeta, y dice, y extendió Jehová su mano y tocó, ¿qué? Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tú. No es cualquier persona, hermano. Tiene que haber una comunión con el Señor muy grande, hermano, para que usted se denomine profeta. Yo quiero que le pregunte a los 2 pastores, cuando ellos han hecho adoración o han orado y han dicho palabras que ellos no querían decir, sino que les fluyó esas palabras. Mis colegas que están aquí me entenderán cuando el Señor nos dice, anda a orar. Hermano, yo le debo una oración al Señor porque me dijo la semana pasada, anda a orar. Y la persona ya se había ido. Yo te debo esa oración, nomás ve a esa persona, lloro. Porque es crucial, hermano. Pregúntele a los 2, agárralos al final. Mire, es cierto lo que dice el pastor Ismael. Porque todo usted es pajero. Así diga. Cuando el que está aquí lleva se lo voy a poner más significativamente. Cuando usted escucha al ministerio de alabanza aquí, uno va descoordinado, el piano no enciende, pero ellos cantan, levanta mi corazón. Y usted dice, sí, Señor, tenés razón, Señor, habla mi vida. ¿No siente usted la presencia del Señor? Entonces todos los que están aquí son instrumentos ¿de quién? Hermano César, cuando le dice, Señor, ayúdanos, levanta. Y usted, sí, tiene razón el hermano César. ¿Quién es? Nuestro Señor. Cuando usted escucha al pastor Freddy, y usted va a ser sano en el nombre de quién. Cuando usted escucha al otro siervo y dice, Padre, ayúdanos, ayuda. Y usted dice, sí, Señor, ayúdanos. ¿Cuántas veces usted se ha quebrantado por una adoración? Porque Dios ha ocupado al instrumento que ha estado aquí para llevar su palabra y para darle a usted consuelo. ¿No es cierto que varios sermones, varios cultos, usted ha salido más fortalecido? Usted ha entrado aquí diciendo, yo no salgo, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Y al terminar el culto, después de la prédica de este siervo, usted dice, algo va a pasar. Algo va a pasar. Y si no, pues ahí está el grupo de WhatsApp y usted vea todo el historial donde dicen, hermano, yo no sabía qué hacer, pero yo oré, estamos orando, estamos haciendo aquí, yo tengo fe. Ahí está. Porque pasa lo mismo. Y extendió que Jehová su. Vamos a guiar y a corregir. ¿Qué decíamos lo primero que hacía la función del profeta?
Hablar la palabra de Dios. ¿Qué es lo segundo? Consuelo. Vamos a ver, Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, todos los que estamos aquí, dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo. ¿Qué está haciendo el profeta? Hey, señores, nos estamos olvidando. Acuérdense de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Y cuando el Señor destruye, nadie vuelve a levantar. Ejemplos, pastor. ¿Qué pasó con la torre esta que querían levantar? ¿Se acuerda del Génesis? ¿La volvieron a levantar? ¿Qué pasó con el pueblo que se reía de Noé? ¿Volvió a surgir? ¿Qué pasó con Babilonia? ¿Qué pasó con Nínive? Ah, pastor, se arrepintió en el tiempo de Jonás, pero más adelante por otro profeta y ya no se levantó. ¿Qué pasó con Roma en los tiempos de Jesús? ¿Me está comprendiendo que el profeta está alertando y está diciendo, o cambias tu vida o el mismo Señor, ahí no le dice Dios? Mire qué términos ocupa el profeta Isaías. Leámoslo. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira ¿a quién? Hijo de hermano. No es lo mismo sanarse de un cáncer a morir por un cáncer. Se lo voy a poner más suave. No es lo mismo orar para que un hermano sane de cáncer a que usted pida oración por el cáncer que lleva. No es lo mismo. No es lo mismo un hermano que pide oración por un familiar de insuficiencia renal a que usted pida porque usted tiene insuficiencia renal. No es lo mismo. Entonces el profeta era una alerta. Señores, pongámonos a cuentas. ¿Se acuerdan del profeta que decía, he aquí, si tus pecados fueren como el carmesí, como blanca lana serán? Pongámonos a cuentas, señores. Y todo el Antiguo Testamento, Israel sufrió dolores, mataron a sus hijos, fue esclavo por una condicionante. Se olvidó del Santo de Israel. ¿Quiere usted olvidarse del Santo de Israel? No, pastor, aquí estoy. No es lo mismo un culto recibirlo, si aunque a usted no le pase nada, a que a usted le pase algo. Y en esos juicios, Dios establece al profeta, Isaías 7:14, establece la profecía a futuro. Aquí ya vamos en un rumbo muy bonito. Recapitulemos. Génesis, Enoc indirectamente, Abraham establecido por Dios. Deuteronomio capítulo 18 nos explica que el profeta es un individuo tomado por exacto. ¿Cómo lo mido? Si habla de Dios y no sucede, no es de Dios. Y los profetas mayores y profetas menores me explican el juicio de Dios si yo me olvido de él. Pero fíjese que en todo ese juicio nace una profecía futura. Pero regresemos. Usted ha leído que dice la Biblia Abraham, Isaac, ¿y qué dice? ¿Cuál es el último? Jacob. Estos tres individuos son los que establecen una comunión con Dios en un aspecto, una nación para el santo, un ser eterno.
Y se lo pongo así: Abraham es la visión de esa descendencia. Isaac es la misión de tener esa descendencia. Y Jacob es la culminación de esa descendencia. ¿De dónde salen las 12 tribus? ¿Y de dónde sale nuestro Señor Jesucristo? De una de esas tribus. ¿Y cómo se llama la tribu que sale nuestro Señor Jesucristo? Exacto. Esa fórmula no se le debe de olvidar. Porque ya establecido lo que acabamos de decir, mediante el profeta, Dios manda una salvación. ¿Lo leemos? Isaías 7:14. Usted ya lo conoce. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Los profetas del Antiguo Testamento no pudieron cambiar el corazón del hombre. Hablábamos el lunes pasado que los sacerdotes del Antiguo Testamento no pudieron quitar el pecado. Eso mismo pasó con los profetas. Hubo palabra de Dios, hubo consuelo de parte de Dios, hubo juicio de Dios, pero el individuo del pueblo de Israel nunca cambió. ¿Qué? ¿Fallaron? No, porque la misión se dio. Pero no hubo un profeta que cambiara el corazón hacia Dios. Y aquí va un término que a aquel y a mí me lo enseñaron hasta por los codos: el valle profético. El bendito valle profético. ¿Y qué es el valle profético, Señor? Que el profeta estaba aquí. Quiero que ponga un ejemplo. Quiero que me ponga atención, Padre. El profeta estaba aquí, venía la revelación y el profeta veía la revelación. Lo veía, pero no veía lo que sucedía para llegar a esa revelación. Se lo voy a volver a repetir el ejemplo. El profeta estaba aquí, la revelación venía, la revelación la veía, y él decía: viene un Mesías, viene un Mesías. Pero no veía todo lo que iba a pasar ese Mesías. Él no veía más al fondo. Mirá lo que va a pasar el Mesías. Él solo veía el cumplimiento de un Mesías perfecto. ¿Qué significa Mesías? Un enviado del Señor para cambiar todo lo establecido en el pueblo de Israel y llevarlo ante el Padre Celestial. Entonces, cuando Isaías ve la profecía, dice: pingo, ahí está el Mesías. Pero cuando vemos a Jesús como Mesías en un pesebre, o sea que Isaías no vio así, ¿ve? Pero ya va teniendo la idea de aquel Mesías que iba a venir. Cuando viene Jesús y dice: yo y el Padre uno somos, ¿cómo cree que lo recibieron? Pero Isaías había visto la profecía y los rabí eran estudiosos. ¿Por qué no entendieron que ese era el Mesías? Porque no visualizaron más allá de la profecía. Entonces el valle profético es eso. Vámonos al inicio. Abraham, vas a tener muchos hijos. Sí, gracias, Señor, gracias, estoy contento. ¿Vio la descendencia de Abraham? A Isaac, mira, Isaac, vas a tener una descendencia de lo prometido a Abraham. ¿Lo vio? Viene a parar la profecía dada por Abraham a Jacob, donde Jacob tiene a sus hijos y allí nacen las 12. ¿Me va comprendiendo lo que es el valle profético? Que la profecía no tiene tiempo, porque el que la está dando es un ser eterno. Si usted no entendió nada, mi querido hermano, no se preocupe. En su tiempo el Señor dará la comprensión. No se preocupe, hermano. No salga de aquí queriendo entenderlo todo.
Deje que la guía del Espíritu Santo desarrolle en usted una vida cristiana. No se preocupe, hermano. Aquí no es más ni menos el que entiende. Aquí es más el que sigue y practica las Sagradas Escrituras. ¿Queda entendido? Vamos a lo que es, mis hermanos, el Antiguo Testamento. Moisés, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Daniel, Amós, Atías, Jonás, Miqueas, Nahú, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Todos profetas. ¿Pero qué no pudieron cambiar estos profetas? El corazón del ser humano. Mire lo que dice Oseas 12:10 para darle ejemplos. Oseas 12:10 dice: he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Oseas nos explica que los profetas estuvieron por aquí, por allá, pero nadie pudo ¿qué? Segunda de Crónicas 36, 15 al 16 dice: Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, pero ellos hacían escarnio de los mensajeros. ¿Sabe qué hacía el pueblo de Israel? Los mataba. Hermano, pero era el profeta escogido de Dios. Entonces, en resumen, pastor, el Antiguo Testamento, todos los profetas dieron palabra de Dios, consuelo de Dios y sobre todo juicio. Pero nadie pudo cambiar, vuelvo y repito. Entonces vamos al Nuevo Testamento. Lucas 24:19. Lucas 24:19. Entonces, ¿lo tenemos? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón. No, hermano, póngase las pilas. Vamos a ver. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo. Lucas nos está confirmando que nuestro Señor Jesucristo es profeta. ¿Y cuáles eran las cualidades de este profeta llamado Jesús? Por el tiempo no lo vamos a leer, pero dice que habló con autoridad. ¿Se acuerda cuando le dijo a los sacerdotes: dad al César lo que es del César y a Dios lo? El hombre hablaba con autoridad. Número 2, anunció eventos del futuro. Aquí se nos vamos a detener. Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Versículo 2. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí. ¿Fue derribado el templo? ¿Qué decíamos en el Antiguo Testamento? Que si el profeta hablara y si se cumplía, ¿venía de quién? Entonces me está demostrando el Nuevo Testamento que Jesucristo es profeta porque está en él la palabra del Señor. Número 3, reveló la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. He aquí, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerda cuáles eran los sermones de Jesús? Bienaventurados los que lloran. Analicemos a Jesús como profeta y se va a dar cuenta que fue el único que cumplió. Repitamos. ¿Cuáles eran las 3 cualidades de Jesús? Habló con autoridad. Cuando estaba con los sacerdotes, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Número 2, anunció eventos futuros. Que el templo iba a ser destruido. Y se cumplió. Él habló de persecución y se cumplió. Y hay
Y me voy a detener en esto. Y hay profecía que todavía de nuestro Señor Jesucristo no se ha cumplido porque es para estos tiempos. Ahí ya no me voy a meter porque si lo tengo así, va a amanecer más así. Pero hay profecía de nuestro Señor Jesucristo que es para nosotros. Un ejemplo, ¿se acuerda de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué contexto tenía ese? Entonces dice, aquí 10 vírgenes esperaban al esposo y algunas se las apagaron, danos de tus aceites. No, vayan a comprar. Pero llegó el esposo, tomó a las 10 vírgenes con las lámparas y entró y cerró la puerta. Y dijeron las otras, déjanos entrar. No, ya no se puede. Reveló la voluntad perfecta del Padre. Y sabe que me encanta, porque la ciencia dice que no hay una verdad absoluta. Y si yo digo no hay una verdad absoluta, también esa es una verdad absoluta. Pero Jesucristo afirma, se planta y dice, bueno, señores, yo soy el camino. Es que nuestro Señor Jesucristo es hermoso. Le prometo que el año 2026, si Dios nos da vida, vamos a hacer un estudio bíblico solo de Él. Se lo prometo. Porque el individuo llamado Jesús, no magnificamos lo que Él hizo en esta tierra. ¿Cómo lo veía el pueblo de Israel? Como un revolucionario. ¿Cómo lo veían los gentiles? ¿Cómo lo vemos nosotros? Finalmente, mis hermanos, Hebreos 1, 1, 2, y con esto terminamos. Ya termina conmigo, empieza con el pastor Daniel el próximo lunes. Hebreos 1, 1, 2. ¿Lo tiene? Va, deténgase ahí. Vamos a volver a repetir. Sí, pastor, ya entendí que eso es lo que yo quiero que usted me diga. Sí, ya entendí que el profeta aquí, allá, y Enoc, y Abraham, ya entendí, pastor, ya entendí. Eso quiero, porque cuando usted salga allá, usted va a saber que es un profeta. Va. Resumamos. ¿Qué es un profeta? Es un portavoz de... ¿Cuál fue el primer profeta indirectamente? Enoc. ¿Cuál fue el profeta establecido por Dios? Exacto. Deuteronomio 18, capítulo 22 dice que el profeta, si habla de parte de Dios y no se cumple a lo votamos. ¿Cuáles son las 3 funciones del profeta? Número 1, hablar de la palabra de... ¿Dar qué? Y dar. Ahí está, acuérdense de los 3 pastores. Número 1, dar palabra. Número 2, el pastor Daniel, dar consuelo. Y número 3, dar juicio. Sí, no se le va a olvidar. Número 3. Ahora bien, ¿qué es lo que los profetas no pudieron hacer? Cambiar el corazón del hombre. Entonces, bajo esos profetas nace la profecía de un individuo que cambiaría todo el mundo, llamado... Exacto. Pastor, ¿y Jesús es profeta? La Biblia nos define en el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo fue profeta por 3 aspectos. Número 1, por su autoridad divina. Número 2, por los eventos al futuro que habló, no en ese tiempo, sino también para nuestro tiempo. Y número 3, porque hablaba la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Finalmente llegamos a Hebreos 1, 1, 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Volvete al 1, porque todo es Hebreos. Yo le decía a alguien, a mí me encanta la carta de Hebreos porque Hebreos resume todo, hermano. No hay donde perderse. Aquí no hay herejía, aquí es el que hizo Hebreos, lo amo. Porque nos establece bien. ¿Qué decía ya? Porque en el lunes pasado decía, porque no hay sumo sacerdote más que nuestro Señor.
Aquí que dice, porque no hay más profeta que nuestro Señor. Versículo 1, lea conmigo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, paréntesis, Antiguo Testamento, resumamos, Enoc, Abraham, Samuel, Elías, Eliseo, Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Micaías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. A los padres por los. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por él. ¿Y quién es el Hijo? A quien constituyó. Mire, qué precioso. Es que el que hizo esta escritura estaba refumado. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y eso donde se define cuando mi Señor Jesucristo estaba en esa cruz y dijo, consumado es. Que nunca se le vaya a olvidar a usted que usted y yo podemos entrar a la presencia del Señor porque ese siervo, ese sacerdote, ese profeta llamado Jesucristo dijo, consumado es. Cuando usted le pregunte por qué soy hijo de Dios a pesar que soy pecador, porque el hombre que murió en una cruz, siendo una cruz de maldición, él dijo consumado. Y cuando él dijo consumado es, yo soy hijo de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Sigamos leyendo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo. Versículo 3, y con esto terminamos. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su. Por eso cuando usted ore, no diga declaramos, diga declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted vaya a orar, dígale Señor Jesús. No me le diga como los otros, ay el chele, no, Señor Jesús, nuestro sacerdote por excelencia, nuestro profeta y nuestro Salvador. Finalmente, mis hermanos, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Versículo 4, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 5. ¿Por qué a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a el Padre y él me será. La Biblia afirma que nuestro Señor Jesucristo ha sido el único sacerdote que ha quitado los pecados. Y número 2, ha sido el único profeta establecido en la Biblia que ha podido cambiar el corazón del hombre para arrepentimiento y reconciliarlo con el Padre Celestial. Por tanto, mis hermanos, termino diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Si usted conoce a Jesús, le invito que sea su profeta y su sacerdote y su vida para dar un cambio. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias Señor. Bendito Padre, gracias por la carta de Hebreos. Gracias por el autor de Hebreos que nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el profeta por excelencia. Que nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote por excelencia. Y hoy, Señor, como casa de oración, declaramos bajo ese nombre llamado Jesús, que nuestras vidas están protegidas por tu sangre, Señor. Gracias, Señor, porque tú no solo fuiste el sacerdote que se dio como sacrificio, tú fuiste el profeta que dio la palabra de Dios para cambiar la vida de los hombres. Todos los que estamos aquí
nuestra vida está bajo tus manos, Señor. Todos los que estamos aquí, Señor, somos hijos tuyos por aquel siervo llamado Jesucristo, por el Maestro de Galilea, Señor. Gracias, bendito Padre, porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz y nos enseñaste que tú eres el sumo sacerdote, que tú eres el profeta, Señor, que nos cuida. Y aunque los tiempos venideros sean crueles, sean duros, estén llenos de pruebas, tú siempre nos cuidarás. Tú siempre cuidarás, así como la parábola del pastor y sus ovejas. Señor, así como el hijo pródigo. Señor, hoy venimos delante de ti a darte la honra y la gloria, porque nuestro Señor Jesucristo es el que nos saca adelante. Hoy, si tú no has recibido a Jesús, te pido que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si tú hiciste esta oración conmigo, déjame decirte que tu vida está guiada por nuestro Señor y sacerdote Jesucristo. Padre, te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, y como casa de oración te cantamos, Señor, porque tu fidelidad es muy grande. No nos vamos de aquí sin agradecerte, Señor. No nos vamos de aquí sin decirte muchas gracias por lo que estás haciendo, por lo que ya hiciste y por lo que vas a hacer. Te pido, Señor, que seas tú obrando. Y casa de oración le canta a nuestro Señor Jesucristo tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Cántesela al Señor. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Cántesela con el corazón. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Cántesela al Señor con el corazón. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Señor, grande es tu fidelidad. Gracias, bendito Padre, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy te pido que lleves a nuestros hermanos con bien, le des sabiduría a nuestro pastor Daniel, a nuestro pastor Freddy, para seguir desarrollando este estudio bíblico que nos recuerda que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. En tu santo nombre hemos orado. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús.